Los Juegos Olímpicos París 2024 empiezan el 26 de julio. Es considerado el evento deportivo más importante del mundo. Hoy vamos a analizar el impacto económico que genera. Bienvenidos. Si eres el callado de tus amigos porque no sabes de lo que están hablando, no dejes para mañana lo que puedes saber now. Los costos de organizar unos Juegos Olímpicos han aumentado astronómicamente a lo largo de las décadas. Según la historia, por ejemplo, en Lake Tahoe se organizaron en 1960 por unos $100,000. 4 años después, Innsbruck desembolsó alrededor de $900,000. ¿Cuánto van a costar los Juegos Olímpicos de París 2024? Vamos a analizar justamente el impacto económico con Paul Roman, director de la carrera de negocios deportivos de la Universidad de las Américas, UDLA. Paul, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cuánto cuesta organizar unos Juegos Olímpicos, según tu perspectiva y tu experiencia? Bueno, a ver, un poco de la idea de los Juegos Olímpicos, como decías, cada vez se va incrementando el valor de la inversión en el país y en la sede, digamos, de la ciudad sede. Y es interesante el tema de que cada país, digamos, se preocupa al ver la inversión que hizo el país anterior y dice, bueno, pues nosotros vamos a ser más cuidadosos, lo vamos a tener mucho más en cuenta y demás. Irónicamente, te lanzo un par de datos aquí, comparados a Tokio, por ejemplo. Tokio tuvo una inversión más o menos de $13,000 millones. Entonces París dijo, nosotros vamos a hacer lo que ellos mismos denominan unos Juegos Olímpicos low cost. Entonces, no vamos a llegar a ese valor. Ellos inicialmente se empezaban a manejar con un valor de entre $3,000 a $5,000 millones, ¿sí? Esa era más o menos su idea, su presupuesto al inicio. Ahora ya a vísperas de los Juegos Olímpicos como tal, no tenemos una cifra todavía definitiva, porque eso se verá ya después cuando termine, pero se está rondando por los $8,000 millones. Entonces ya incrementó, ¿sí? Si bien es cierto, no llegó al nivel de Tokio, pero sabemos que es una cifra muy, muy insignificante, ¿no? Muy interesante. Paul, ¿cómo consiguen? ¿Cómo se financian? Me imagino que es una pregunta que todo el mundo tiene. ¿De dónde sacan los fondos? $8,000 millones para organizar 17 o 15 días de juegos deportivos. De deportes en sí. Sí, a ver, es una pregunta, la verdad es que, claro, como todos se deben consultar, a ver, por una parte del Comité Olímpico Internacional que apoya, ¿sí? Al ser sede el país como tal o la ciudad en sí, dice, mira, esta es mi planificación, esto es lo que yo necesito hacer para los Juegos Olímpicos. Por eso incluso para tomar en cuenta se les asigna entre 8 a 10 años antes para que las ciudades también se puedan preparar. Entonces el Comité Olímpico Internacional, al darte la sede de los Juegos Olímpicos, también te da un apoyo. Esto en base a tu presupuesto inicial. Entonces dices, mira, te va a costar $5,000 millones. Yo como Comité Olímpico Internacional te apoyo, por decir un ejemplo, un número 20%. ¿Sí? Va variando de año a año. Pero un 20% te apoyo yo. El resto tú tendrás que conseguir principalmente de una manera de fondos públicos. ¿Sí? A la final lo que se busca también es el apoyo del país en sí, del Estado, decir, oye, es un evento tan masivo, vamos a traer a tanta gente, que también aprovechan, digamos, para hacer mejoras de obras públicas, mejoras de redes de transporte, de infraestructura, y principalmente va a ser de fondos públicos, ¿sí? Y después también cuentas con un apoyo privado de empresas nacionales, digamos, del país, que lo buscan no en un sentido de patrocinio, sino más de apoyo como tal al país, ¿sí? Incluso se hablaba, como te mencionaba antes brevemente, el tema de donaciones, de empresarios incluso que pueden donar, simplemente para ayudar o apoyar a los Juegos Olímpicos que se realicen en su país. ¿Los patrocinadores a dónde van? Principalmente la mayoría de patrocinadores, por no decir todos, van a ser parte del Comité Olímpico Internacional. ¿Y qué significa ser patrocinador? Patrocinador viene a ser básicamente la figura comercial de una marca que dice, mira, yo quiero estar presente en los Juegos Olímpicos. ¿Y cuánto paga una marca que quiere estar presente en los Juegos Olímpicos? A ver, depende de las marcas, depende qué apoyo se le puede dar, pero están rondando entre los 30 a 40 millones de dólares al año, ¿sí? Normalmente lo que se busca... ¿Al año para 15 días de evento? Sí, al año, digamos, por cada 4 años de Juegos Olímpicos, ¿no? Yeah. Por eso hay incluso diferentes categorías de patrocinios en los que tienes incluso los Juegos Olímpicos juveniles, por ejemplo, incluye también los Juegos Paralímpicos, ¿sí? Que vienen posteriormente a los Juegos Olímpicos. Entonces hay paquetes que no solo tienes 15 días o 21 días de competición, sino tienes más eventos como tal, ¿no? ¿Cuántos patrocinadores pueden estar? De tu conocimiento, ¿cuántos han estado? ¿Cuántos son? Verás, normalmente aquí lo que maneja el Comité Olímpico, primero lo dividen en 3 categorías, ¿sí? Dependiendo, como te decía, de los beneficios que haya, de la exposición de cada marca y demás. Tienen 3. En la historia, digamos, más o menos se manejan entre 6 a 7 marcas por categoría. ¿Por categoría quiere decir?
por cada una de estas categorías que te digo, los paquetes de ya. patrocinio. Entonces dices, por ejemplo, los socios premium que se llaman, que son los top, por top, decirlo ya. así. Son 7 marcas que están apoyando entre 40 serían, y 50. por ejemplo? Podrían, normalmente. Ahora, por ejemplo, te tengo un dato interesante. Acaba de firmar, bueno, hace unos meses, Decathlon, ¿sí? Que es de hecho una empresa francesa como tal, muy, muy importante, muy relevante en Europa, y destronó, por decirlo así, Adidas, que hasta hace poco Adidas era siempre el patrocinador oficial de los Juegos Olímpicos. Yeah. Entonces ahora Decathlon entró, firmó, si no estoy mal, por 4 años, es decir, hasta los siguientes Juegos Olímpicos, y ellos, digamos, son como el patrocinador principal. Ellos se enfocan no solo en darles un apoyo económico, es raro, o sea, no es poco común saber la cifra exacta, ¿sí? Son muy cuidadosos en ese sentido, pero como te digo, está entre 40 y 50 millones de dólares. Pero ellos además van a apoyar con el tema de la indumentaria de los voluntarios, que estamos hablando cerca de 45,000 voluntarios, ¿sí? Entonces es un rubro importantísimo que Decathlon se va a encargar de vestirles a todos ellos con su marca. Además de los 45,000 voluntarios, ¿cuántos empleos generan unos Juegos Olímpicos? A ver, entre directos e indirectos se está hablando más o menos de entre 150,000 empleos. Incluidos los 45,000 voluntarios. No, aparte. Aparte porque cuando se refieren a empleos justamente es algo pagado, ¿no? Y lo que te mencionaba antes, igual voluntarios, no hay un pago detrás, ¿sí? De hecho se hace una convocatoria mundial, incluso tú puedes, cualquiera de hecho puede inscribirse y si sale sorteado, estarás 3 semanas ahí ayudando en los Juegos Olímpicos, te van a dar una indumentaria, un uniforme, algún apoyo para almuerzo y demás, pero no hay un pago detrás, ¿no? Detrás 150,000 colaboradores sí tendrían un pago, digamos. Exacto, exactamente, ya tanto directos como indirectos. Cuando hablamos de empleo directo en los Juegos Olímpicos se está hablando más o menos de 12,000 personas que se están encargando de todo ya la parte logística operativa de los Juegos Olímpicos en las 3 semanas, ¿sí? Además de todo el tiempo que vas preparando, digamos, el evento como tal. ¿Qué tan rentables son los Juegos Olímpicos? La pregunta del millón, la verdad. A ver, la respuesta corta no es rentable, ¿sí? Es decir, que nunca ganan, sino que más bien pierden. Exacto. ¿Por qué? Pierden, digamos, en el retorno directamente relacionado a los Juegos Olímpicos, ¿sí? Te pongo un ejercicio rápido, ¿no? Hablábamos de, por ejemplo, Tokio. Pagaron cerca de 13,000 millones de dólares. Se habla que hoy por hoy está recuperando cerca de 5,000, 6,000 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, ni siquiera llega a la mitad, siendo que ya fue hace 3 años. Se habla de Río de Janeiro, igual ellos pagaron cerca de 14,000 millones, no llegan a los 10,000. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque primero el retorno inmediato es muy poco. ¿Sí? El retorno, si bien es cierto, se genera mucho más turismo, mucho más movimiento en esas épocas. Ahorita, por ejemplo, en París hablábamos del gasto presupuesto, digamos, de 8,000. Se estima también que el retorno en los días de competición serán cerca de 1,500 millones de dólares. ¿Sí? O sea, casi la octava parte del gasto. Los demás tendrás que ser a largo plazo. Y si no es rentable, ¿por qué se pelean por ser sede de Juegos Olímpicos? A ver, principalmente hay 2 razones ahí. Primero, a ver, tal cual diciendo, digamos, directamente, es un tema de prestigio, de mostrar que tienes la capacidad de organizar unos Juegos Olímpicos de esta magnitud, ¿sí? Y la otra razón también es porque sí es un incentivo real para un mayor gasto público en algunas infraestructuras que normalmente no le pondrías tanta importancia, ¿sí? Entonces es diferente incluso para la percepción del mismo, digamos, del mismo mercado nacional, el decir, oye, vamos a gastar 8,000 millones de dólares, pero ¿por qué? Porque tenemos unos Juegos Olímpicos, porque vamos a renovar calles, transporte, aeropuertos, estadios, etcétera, antes que decir, mira, vamos a gastar 8,000 millones de dólares en una autopista, ¿sí? Entonces la presión de la gente dice, bueno, se va a gastar, pero por algo masivo, porque durante 3 semanas toda la gente nos va a estar viendo a nosotros. O sea, se supone entonces que trae un auge económico, digamos. Sí, o sea, a la final es un impacto positivo, digamos, del país, porque a la final te permite renovarte en muchas áreas, sobre todo en la parte de infraestructura deportiva. Y más bien lo que se ha hecho, digamos, en los últimos años, que ha pasado, que hubo un problema incluso en algunos Juegos Olímpicos, es que se crean muchas infraestructuras que se convierten en elefantes blancos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que básicamente gastaste miles de millones de dólares en infraestructura o instalaciones que no sirven para nada, que no le das uso. Y ahí es donde realmente hay la pérdida y empiezas a preguntarte, bueno, ¿y por qué lo haces? O sea, ¿por qué te lanzas a hacerse de esto? Ahora lo que busca incluso desde el Comité Olímpico Internacional, al momento de escoger la sede, ya te va diciendo, ok, ¿cuál es tu planificación a futuro? ¿De qué forma le vas a dar uso a estas instalaciones para que no lleguen a ser un elefante blanco? Por ejemplo, en el caso de París, ¿cómo se está planificando esto?
Ahora, a ver, ellos están estimando más o menos unos 4.000 millones de dólares gastados en infraestructura como tal. Lo que ellos Eso están quiere decir buscando, estadios, pistas estadios de canchas de deportes. de las diferentes disciplinas, ahí está incluido, por ejemplo, la Villa Olímpica, que es donde se hospedan todos los deportistas y demás, la renovación de algunas instalaciones, de la piscina olímpica, etcétera. Y lo que, a ver, lo que ellos estiman o buscan con esto es que no sea solo para este evento, ¿sí? Entonces, ya tienen planificados, como tienes tantas disciplinas, entonces ellos tienen planificados de aquí a unos 5 años ser sede de algunos campeonatos mundiales de algunas disciplinas, ¿sí? Entonces, ok, pongamos un ejemplo, vamos a ser sede del Campeonato Mundial de Atletismo, por ponerte un ejemplo. Ok, entonces se demuestra que le vas a seguir dando uso a esa instalación que le usaste en los Juegos Olímpicos. Y de esa forma, un poco cuidas de que no se vuelva un elefante blanco y más bien que este gasto que estás generando ahorita te perdure más en el tiempo, ¿no? Le puedo ser. ¿Cuánto turismo se puede generar en unos Juegos Olímpicos? Porque a la larga París es una de las ciudades más turísticas del mundo. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, a ver, a la final, como digo, París no va a sentir capaz tanto impacto en sí digamos, exponencialmente, no va a decir, bueno, van a llegar muchos más turistas de lo normal, pero normalmente en una ciudad sede no tan turística, por decirlo así, se estima que para un evento de esta magnitud llegan entre 10 a 15 millones de personas durante los 30 días, ¿sí? Entonces sí es un impacto muy importante. Quizás, como te digo, para París es un caso atípico, están más acostumbrados a esta ola de turismo por lo general, entonces quizás no se sienta tanto. Pero para otros países, otras ciudades, sí es un golpe muy, muy interesante. Pero, por ejemplo, cuando fue en Río de Janeiro, ese impacto es positivo, pero a la larga también no lograron el punto de equilibrio. Exacto. A la final, claro, y hasta ahora ya van 8 años que fue los Juegos Olímpicos, no llegan al punto de equilibrio. Lo que se busca aquí dentro de los beneficios indirectos, por decirlo así, es del turismo a largo plazo como tal, ¿no? Entonces decir, oye, escuché o vi imágenes de Río de Janeiro, viajaré allá en 10 años. Entonces no puedes medir que fue un impacto de los Juegos Olímpicos, pero a largo plazo puedes decir, bueno, en algo ayudó. Y ahí me permito ponerte un ejemplo muy breve que pasó, por ejemplo, hace más de 30 años con el caso de Barcelona. Que los Juegos Olímpicos de Barcelona se dicen que es de los más rentables en la historia de los Juegos Olímpicos, no solo por el tema económico directamente, que ahorita, ya 30 años después, se dice que se triplicó el ingreso, o sea, se gastaron cerca de 6.000 millones de euros, en ese entonces eran pesetas, con la conversión a ese momento 6.000 millones y ahora han recuperado cerca de 20.000. ¿Sí? Pero han pasado 30 años. Exacto. Entonces, a largo plazo sí te da. Y en el caso de Barcelona se permitió convertir a la ciudad en un punto turístico, gracias a los Juegos Olímpicos. Entonces se le dio la vuelta, digamos. Entonces, en ese caso sí se puede ejemplificar, digamos, de que sí es rentable. En otros casos, como el de Río, muy difícil, al menos ahorita han pasado 8 años, todavía no llega al punto de equilibrio, quizás en 15, en 20 años ya podría decirse que empezó a ganar un poco más. Si vemos de la parte anecdótica, ¿cuáles han sido los Juegos Olímpicos más económicos, digamos, de la nueva era, de la nueva época, de los últimos 30 años? Sabes que, a ver, digamos, el que cambió toda esta figura fue, de hecho, Los Ángeles 84, ¿sí? En el sentido de que antes de Los Ángeles no había mucho apoyo comercial, ¿sí? Se buscaba netamente un apoyo público, nada más, ni siquiera el Comité Olímpico buscaba patrocinadores exteriores. Los Ángeles le dio la vuelta a eso y permitió justamente minimizar, o bueno, reducir hasta cierto punto el gasto público y buscar de otras formas otro tipo de inversiones, más hacia lo privado. Entonces yo diría que ellos fueron el punto de inflexión, digamos, en decir, ok, vamos a tener más que nada un apoyo mixto, nos vamos a seguir apoyando con el tema público, pero vamos a buscar también patrocinadores comerciales. ¿Y los más caros hasta ahora en la historia? A ver, podemos dividirles. Tenemos los Juegos Olímpicos de verano, que vendría a ser hasta ahora, se podría decir el de Río de Janeiro. Más caro que los de Tokio. ¿Cuánto costó el de Río de Janeiro? El de Río de Janeiro está por los 14.000. Ya. El de Tokio está por los 13.000. Sí, entonces están por ahí. Sin embargo... Pero el uno fue hace 8 años y el otro fue... Exacto. O sea, a la larga es más caro. A la larga fue más caro, exactamente. Sin embargo, el que rompe todos los récords en este caso fue de los Juegos Olímpicos de invierno, que fue Sochi, en Rusia, que eso fue el 2014. Y ahí se dice, porque a ver, no está tan claro las cifras oficiales, pero se dice que se invirtieron cerca de 55.000 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, a ver, realmente es un número muy, muy grande, incluso comparándose con otros Juegos Olímpicos, y peor aún tomando en cuenta que son Juegos Olímpicos de invierno.
que ya de por sí no tienen tanta audiencia como los de verano, ¿sí? Entonces ahí volviendo a lo que te decía anteriormente, también pesa aquí mucho el tema del prestigio, de mostrarse al mundo de que, oye, mi ciudad o mi país en particular podemos albergar un evento de este. Una guerra de poderes, en cierta manera. Totalmente, totalmente. O sea, ahí entra ahí también la guerra de poderes, de mostrarse. Te mencionaba antes de iniciar un ejemplo, saliendo un ratito de los Juegos Olímpicos con el Mundial de Fútbol, es igual. ¿Sí? O sea, hay países que invierten muchísimo, que incluso saben muy bien que no van a tener un retorno ni siquiera a largo plazo. O sea, pasarán 30 años que quizás no recuperan eso, pero a la larga le ven como una inversión más de posicionamiento, de ubicarse en la mente de la gente en general, de decir, oye, este país es poderoso, es capaz de hacer esto. ¿Quién controla los gastos de los Juegos Olímpicos? Porque siempre tiene que haber una entidad controladora, no sé. Claro, que justamente el que fiscalice, ¿no? Fiscalización. Tal cual, sí. A ver, normalmente quien fiscaliza es el Comité Olímpico Internacional. Sí, ellos son los que... Pero ellos son juez y parte, entonces. Hasta cierto punto, ahí viene el tema, ¿no? De que justamente hay muchos rubros que pueden decir ellos son parte de sus ingresos, incluso que generan, pero hasta cierto punto son los que controlan que el presupuesto del Comité Nacional se mantenga, se cuide, digamos, ¿no? Pero la verdad es que, a ver, en la práctica es muy difícil controlar esto porque hay tantos rubros, tantas ramas por todo lado, tanto público, tanto privado, que se hace muy difícil. Y partiendo de lo que tú dices mismo, viene a ser juez y parte del Comité Olímpico, entonces es muy, muy difícil controlar todos estos ingresos y los gastos también. Paul, ¿se han escuchado casos de corrupción en Juegos Olímpicos que hayan sonado que...? A ver, más que de corrupción, un evento más polémico, digamos, que hubo fue con un tema de dopaje, ¿sí? Que fue el tema del Comité Olímpico Ruso, de hecho. Pero claro, Sí. eso es diferente porque no entra la parte económica. Exacto. O sea, bueno, fue la parte económica, digamos, del Comité Olímpico Ruso, que invirtieron muchísimo dinero para manejar este programa de doping, digamos, institucional, que lo manejaban. ¿Eso fue en qué Olimpiadas? Lo descubrieron, digamos, en el Río de Janeiro. Ya. ¿Sí? Ahora, solo como anécdota, los deportistas, y seguramente lo pueden ver incluso en los Juegos Olímpicos de este año, los deportistas rusos, que tienen que seguir una serie de pruebas, digamos, y controles específicos, pueden ser independientes, o sea, pueden participar como atletas olímpicos independientes, no bajo la bandera del Comité Olímpico Ruso. Ya. ¿Sí? Porque están... Pero casos de vetado. corrupción no se han escuchado porque no hay una fiscalización No, total. a la final no se ha escuchado, no ha salido nada de ese sentido, más allá de simplemente estas dudas que se pueden generar, de decir, bueno, cuánto realmente se gastó, cuánto realmente se ingresó, porque al final lo que te decía, el patrocinio, a veces los acuerdos no son públicos, digamos, en las O sea, cifras. no rinden cuentas a nadie, no hay una rendición de Básicamente. cuentas del Comité Olímpico Internacional. O sea, ellos dicen gastamos 13,000 millones y hay que creerle. Exacto. O sea, más que nada el país sí tiene sus cuentas, ¿no? El país sí tiene cuánto gastó, en qué se gastó y demás, pero más allá del gasto hacia el Comité Olímpico Internacional y los ingresos, sobre todo del Comité Olímpico, es mucho más complicado de medir, digámoslo así. Vamos a un punto importante para nosotros los ecuatorianos. Uh-huh. ¿Cómo es la participación de los ecuatorianos en unos Juegos Olímpicos? Porque todo el tiempo, cuando estamos cerca de los Juegos Olímpicos, se escucha que los deportistas no tienen dinero, no tienen fondos. Total. A ver, ese es un problema ya de bastantes años, digamos, en el Ecuador. Para empezar, nosotros normalmente lo decimos que somos un país futbolizado, ¿sí? Entonces nos enfocamos netamente en el fútbol, es lo que más vemos, digamos, lo que más audiencia genera. Sin embargo, cada vez nos han demostrado los deportistas de otras disciplinas que son muy capaces, que tienen un talento enorme y que simplemente, incluso muchas veces por sus propios medios, sobresalen y terminan generando logros, digamos, deportivos para el país. Porque ellos además tienen que someterse, empiezan con los bolivarianos, van a los panamericanos, Exacto. van después a los mundiales, para conseguir un cupo, ¿no? Para luchar por un cupo, no es que el cupo viene porque tienes más dinero, no. Exactamente. O sea, es una preparación. Lo que ellos normalmente le manejan es el ciclo olímpico, ¿no? Uh-huh. Entonces, simplemente ahorita se acaba París, digamos en agosto, ya muchos deportistas están planificando, decir, ok, ¿cuál es mi planificación de aquí a 4 años para llegar quizás a Los Ángeles, que es en 2028? Pero ¿cuánto le cuesta a un deportista, a un atleta, digamos, para poner como ejemplo, de Ecuador, el ciclo olímpico y poder llegar a los Juegos Olímpicos? Verás, a ver, en temas generales, porque va a depender mucho de la disciplina Claro, como sí tal, es. Ajá. pero en términos generales, cada atleta está invirtiendo cerca de $2,000 a $3,000 mensuales en su preparación. ¿Y de dónde Sí. sacan ese dinero? A ver, Si el Comité Olímpico Ecuatoriano
¿O el Comité Olímpico Internacional les da algunos fondos? ¿Cómo funciona? Sí, normalmente, a ver, el Comité Olímpico Internacional cede o distribuye, digamos, fondos a los comités nacionales. Sin embargo, en nuestro caso, también hay un aporte del Ministerio del Deporte. ¿Cuánto, por ejemplo, da el Comité Olímpico Internacional al Comité Olímpico Ecuatoriano? No estoy seguro el valor exacto, pero debe rondar cerca de los 10, 15 millones de dólares al año. Al año, todos los años. ¿Y cuánto el Ministerio del Deporte? El Ministerio, a ver, a los deportistas, de lo que entiendo, les da cerca de $3,000 mensuales. Yeah. A los que están registrados, digamos, como dentro de su programa de alto rendimiento. ¿Y sabes cuántos deportistas están registrados en el programa de alto rendimiento? Ahorita, actualmente, no estoy seguro, pero han llegado a estar cerca de 70 más o menos. Sí, esto me refiero a hace unos 8 años más o menos, llegaron a estar 70. Yeah. Y a la final es un programa que se había venido manejando bastante bien, digamos, dentro de lo posible. Hay un tema de que, claro, se habla mucho de que, bueno, tienes que apoyarles y demás. Hay un poco la lucha de los deportistas de decir, bueno, necesito el apoyo constantemente, quizás ahí el ministerio o el gobierno en que sí, quizás no ha podido cumplir a cabalidad todos los meses, ¿sí? Pero a la final el apoyo ha habido, la estructura ha habido, y por eso los réditos que se generaron fueron muy positivos en Tokio, en donde conseguimos 3 medallas, ¿no? Así es. Entonces se espera que incluso ahora con el apoyo que sí se tiene, incluso los mismos deportistas ya tienen sus apoyos comerciales también. Entonces buscan sus Pero eso es marcas, independiente, ¿no? Ellos exacto, tienen un patrocinio, digamos, de una marca X que le auspicia con cierta cantidad, pero eso exacto, algunos tienen y otros no tienen, unos tienen más, otros exacto, tienen menos. Exactamente. Pero ¿cuánto ha destinado el Comité Olímpico Ecuatoriano, por ejemplo, para deportistas de élite que van a unos Juegos Olímpicos? Por ejemplo, ¿cuánto destinó en Tokio y cuánto va a destinar ahora en París? Normalmente, a ver, para cada deportista de los que van, si no estoy mal, les asignan como $20,000 o $30,000 a cada uno. A cada uno de ellos, para su participación y demás. De los 28 incluso, que están ahora seleccionados, digamos, para París. Ahorita ya están clasificados 28, entonces... Y les dan a cada uno $20,000. A cada uno simplemente para incluso... ¿Y cómo les entregan? ¿De una sola? No, ¿En cuotas? ¿Cómo funciona? A ver, normalmente cómo funciona es te dan un poco antes, o sea, un porcentaje antes, digamos, y luego... Después de tu participación, incluso hay incentivos. Si conseguiste un diploma olímpico, por ejemplo, o mejor aún si conseguiste una medalla, pueden haber incentivos y te dan ya el restante con el incentivo incluido. ¿Sí? Pero, ¿por qué entonces hay ese malestar entre los deportistas cuando estamos ya a las puertas de París de que no cuentan con los fondos para su entrenamiento, para su entrenador, para todo lo que el equipo que necesitan alrededor de ellos para poder lograr un buen resultado? Lo que quieren, exactamente. Es que es lo que te decía, a ver, todo en papel les suena bonito, digámoslo, ¿no? Entonces dices, está establecido cuánto se les va a aportar y todo. El problema aquí, y yo me atrevo a decir que ni siquiera es un problema netamente del deporte, ¿no? En general como país, la liquidez está complicada, entonces no va a tener mucha liquidez el ministerio para estar soltando a cada rato. Pero claro, el problema es que el deportista no para de entrenar, ¿sí? Entonces ahí vienen los problemas. A la final, yo te diría, no pongo las manos al fuego en nadie, digamos, pero de que les van a apoyar, les van a apoyar. El problema está de que no les pueden apoyar constantemente, que a la final el deportista es lo que realmente necesita, ¿sí? Hay un tema de, por ejemplo, van a competiciones, ok, tengo que comprar pasajes, tengo que comprar hospedaje y demás, y a la larga esperarían que apoye el ministerio o el comité o al que le toque, digamos, en este caso, y a la final dicen, mira, no te puedo pagar ahorita, te tengo que pagar en 2 meses. Y en 2 meses, ¿cómo exacto, llega y el deportista digo, pero tengo que ir. Claro, sí. Entonces tiene que buscar apoyo por otro lado, incluso muchas veces se han visto que se arman incluso campañas para que le donemos a un deportista para que se pueda ir a tal competición y demás. Y es más que nada es un problema de eso. O sea, yo no creo, personalmente, no creo que es un tema de falta de apoyo en general a nivel macro, sino es un tema de falta de apoyo de liquidez inmediata. O sea, de estar constantemente apoyándoles. ¿Cómo llega la selección, ya para terminar, porque el tiempo corre, cómo llega la selección de Ecuador a unos Juegos Olímpicos? ¿Es una selección pobre? ¿Es una selección deprimida? ¿Es una selección frente a las otras? ¿Cómo es? A ver, verás, en cantidades estamos un poco menos que los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿sí? Igual en estas 3 semanas se van a ir uniendo algunos más también. Si no estoy mal, en Tokio llegaron cerca de 45 delegados de Ecuador, ahora estamos cerca de los 28, 29. Y sin embargo, a ver, digamos que están con un buen entusiasmo, digamos, por participar por lo hecho en los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿sí? Que muchas veces esto pasa en el deporte en sí, de que nosotros mismos nos frenamos, ¿no? Al no conseguir logros deportivos, al no conseguir medallas, que hasta el 2020 el único medallista fue Jefferson Pérez,
Entonces, mentalmente al deportista se le hace muy difícil llegar a ese tipo de cosas. En 2021 rompimos el paradigma en el sentido de que conseguimos 3 medallas. Entonces hay muchos deportistas, muchos atletas hoy por hoy que dicen, no, o sea, no quiero solo participar. O sea, ya hemos visto que nosotros podemos ganar. Entonces tenemos, me atrevo a decir, tenemos muy buenas expectativas en ciclismo, levantamiento de pesas sin lugar a dudas, seguimos igual entre los favoritos, digamos, a medallas. En disciplinas de atletismo somos muy fuertes en el tema de marcha, por ejemplo. En el tema de maratón tenemos también buena presencia de representantes. Entonces yo creo que tienen otra mentalidad. ¿Sí? Ya no solo es llegar a los Juegos Olímpicos, sino decir, ok, yo voy a llegar y yo sí me creo que tengo chance de ganar. Es decir, que el deportista ecuatoriano ya tiene otra actitud, digamos. Exacto. Totalmente. Y eso aparte justamente de lo que se ha visto, ¿no? Es un reflejo de los logros alcanzados anteriormente y eso le cambia la mentalidad al mismo atleta y decir, oye, yo puedo hacerlo. Paul, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Muchas gracias. Información importante y también anecdótica de lo que son los Juegos Olímpicos y obviamente estamos para ver justamente cómo se va a desempeñar la selección ecuatoriana en esto, porque todos estaremos pendientes de los resultados que podamos obtener en los Juegos Olímpicos de París 2024. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Si eres el callado de tus amigos porque no sabes de lo que están hablando, no dejes para mañana lo que puedes saber now.